significa vivir bajo un yugo, pero un yugo que no nos esclaviza, sino que nos liberta. Porque en Cristo Jesús ya no hay culpa, ya no hay castigo, porque en Cristo Jesús nosotros recibimos perdón de nuestros pecados, los méritos de Cristo puestos en nuestra cuenta, recibimos una nueva mente, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, la mente de Cristo. Y no solo eso, la presencia de Cristo por el Espíritu en nuestros corazones. Dios en nosotros. Y todo eso es un regalo del Señor. No es que el cielo nos premie la obediencia con esas cosas, sino que el cielo nos regala, nos da gratuitamente, sin ningún merecimiento de nuestra parte, el perdón de nuestros pecados. La justicia de Cristo contada a favor de nosotros. Una nueva mente y la presencia de Dios por su Espíritu en nosotros para hacernos vivir en libertad. Y eso lo recibimos no por obedecer un mandamiento, sino por creer una promesa. Es por fe. Es así y siempre ha sido así. Y eso es lo que los Gálatas, estamos viendo en estas semanas anteriores, eso es lo que los Gálatas necesitan entender y recordar con urgencia. Pablo sabe que si los Gálatas saborean estas verdades, no va a haber peligro de que vivan como piratas. Pablo sabe que cuando la gracia se enfatiza, el resultado no es que la gente dice, entonces Dios gratuitamente me perdona. Entonces puedo vivir como me dé la gana, ignorando las demandas del Señor. Pablo sabe que cuando la gracia se enfatiza y se conoce, se experimenta, el resultado va a ser al contrario. Los Gálatas están empezando a centralizar su experiencia cristiana, no en lo que, como Rubén nos estaba diciendo ahora mismo, no tanto en lo que Cristo había hecho en su favor, sino en la capacidad que ellos tenían para obedecer los mandamientos y conformarse a una serie de regulaciones ceremoniales. ¿Y qué está pasando con ellos? ¿Están avanzando? ¿Qué está pasando con ellos? Están retrocediendo. ¿Por qué? Porque cuando se menosprecia la gracia y el acento se pone sobre otra cosa, lo que en realidad se hace es que se menosprecia a Cristo. No hay una cosa más patética que menospreciar a Cristo intentando sumar a los méritos de Cristo los méritos míos. Cuando yo hago eso, desplazamos a Cristo, mi ego se coloca en el centro y perdí toda la capacidad para la vida santa. Me he cortado las alas, me he desgraciado a mí mismo, porque allí no hay poder, no hay el Espíritu Santo no fluye, allí el Espíritu Santo se contrista. No tendré caudal para vivir en santidad. Sin embargo, donde la gracia está siendo enfatizada y está siendo conocida, entonces allí sí hay caudal. Porque donde la gracia reina la gratitud. El corazón se llena de gratitud y por lo tanto de entusiasmo y de vigor para la vida de obediencia. Pablo ha hecho una afirmación extraordinaria en el capítulo, al final del capítulo 5, y ahora haremos la lectura. Vivimos por el Espíritu. Algo nos ha pasado a nosotros. Es que Dios Todopoderoso ha soplado impartiendo la vida de Cristo en nuestra alma. Y eso es lo más fundamental, lo más básico que se puede decir de un cristiano. Lo más importante, el cristiano es alguien que tiene la vida de Cristo en su alma por el Espíritu Santo, por el soplo del Omnipotente. Algo nos ha pasado, Dios ha hecho algo en nosotros y ahora todo es nuevo. Las cosas viejas han quedado atrás. Vivimos con un nuevo propósito, con una nueva visión, con nuevos anhelos y bajo el liderazgo de un nuevo Señor. El Espíritu es el Señor. El Señor es el Espíritu. Y allí donde habita el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Por qué? Porque por primera vez yo puedo hacer y quiero hacer, como alguien oraba durante la alabanza.
Yo puedo hacer y quiero hacer lo que debo hacer. Y eso es libertad. Ahora, ¿qué implica para los Gálatas vivir en el Espíritu? ¿Qué es esto de vivir en el Espíritu? Pablo les ha dicho, algo nos ha pasado, vivimos por el Espíritu. Y por lo tanto, debemos caminar por el Espíritu también, debemos andar, conducirnos bajo el liderazgo del Espíritu. Pero ¿qué significa eso realmente? En primer lugar, vimos la semana pasada que ser guiado por el Espíritu implica extirpar de nuestro corazón toda hambre de gloria mundana. Quien es guiado por el Espíritu Santo no ansía ser el actor principal, ni está a la caza de grandezas. Si los egos se hinchan, y si los egos se hinchan en una iglesia, la iglesia se va a convertir en un lugar muy incómodo. Yo puedo tener en una cajita 20 globos de estos desinflados, pero hínchalo. O revienta el globo, revienta la caja. Cuando en una iglesia los egos se hinchan, eso se convierte en un campo de batalla, en un lugar donde yo no quiero vivir, ni tú tampoco. Los fuertes, es decir, los que se creen fuertes, es decir, los que se creen ser algo y se engañan a sí mismos porque en realidad no son nada. Los fuertes se pavonean y exhiben su virtud de manera ostentosa y de forma retadora. Miradme, que soy más santo que vosotros. Los débiles, es decir, los que se ven que no alcanzan la altura de los otros, entonces ¿qué hacen? Envidian a esos pavos reales. Pero date cuenta que ambos compiten. Ambos compiten porque el débil también está pensando en su ombligo. Y envidia porque no alcanza el nivel que tiene el otro. No le sigue el ritmo al otro. Y por lo tanto no puede exhibirse. Por lo tanto lo envidia, lo descalifica. Este es el súper espiritual, el hermano del tercer cielo, etcétera, etcétera. Compiten, y cuando la competencia aparece, está servido el desastre en una iglesia. Y esta vanidad es la que le sale por los ojos a los falsos maestros. Estamos repasando. En el fondo, a los falsos maestros que se han introducido en las iglesias, las congregaciones de esa región, a ellos no les interesa que los gálatas sean agradables al Señor. A ellos lo que les interesa es que se corten el prepucio de una vez. ¿Por qué? Porque si se cortan el prepucio, ellos podrán sacar pecho delante de sus colegas en Jerusalén y decir, mirad qué ministerio más exitoso tenemos. Así que ellos trabajan en realidad impulsados por el deseo de ser grandes, de ser conocidos y de ser respetados. Ellos no quieren bendecir, ellos no quieren impulsar la santidad en nadie, ellos quieren batir un récord. Ellos quieren establecer la marca de prepucio. Ellos quieren tener un ministerio grande para que sus nombres sean escritos en el mármol. Quieren sacar pecho, mostrando sus éxitos ministeriales. Pero Pablo dice, yo solamente sacaré pecho cuando hable de Cristo y de lo que hizo en la cruz. Lejos esté de mí sacar pecho, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado para el mundo. El elogio, el aplauso, los honores y todas esas cosillas glamurosas que los falsos maestros acarician y ambicionan, son basura para Pablo. Lo que ellos consideran oro molido, Pablo se lo echa a las gallinas. ¿Por qué? Porque el mundo y su pompa es un cadáver para mí. Yo miro al mundo y digo, es un crucificado. Pero es que el mundo me mira a mí y me dice, es carroña. Entre el mundo y yo hay un abismo insalvable, porque la cruz ha hecho algo que nos ha dividido para siempre. Ahora yo encuentro mi identidad en Cristo, porque en Cristo
Ni circuncidarse significa nada, ni quedarse incircunciso significa nada. Lo que hace o lo que dejas de hacer no es lo que cuenta. En Cristo lo que cuenta es una obra que yo no hago, que Dios hace. Lo que cuenta en Cristo es una nueva creación. Y allí está mi identidad. En que soy un niñito de Dios, en que soy una criatura de Dios, en que soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Allí está mi identidad. Por lo tanto, no presumiré ni en que estoy circuncidado. Un día presumía de eso. Las cosas que para mí antes eran ganancia, ahora son un lastre. Pero ya no presumo más. Lo que amé, ya no lo amo. La estimación que antes el mundo me concedía, ahora ya no me la concede. Y hermanos, dijimos que el que vive conforme al Espíritu, entonces no busca alabanzas, sino que las ofrece. El grito convencido de la persona del Espíritu, el hombre y la mujer del Espíritu es: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Si el cristiano del Espíritu, es decir, si el cristiano, porque todo cristiano es un hombre del Espíritu o una mujer del Espíritu, no hay un cristiano, uno solo en el mundo, que no sea un hombre del Espíritu o una mujer del Espíritu. Ser cristiano es ser del Espíritu. Si el cristiano madura, cantará aleluya. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, el santo, santo, santo. ¿Te acuerdas de los serafines? Pero si es su hermano el que avanza, ¿qué hace el cristiano? Canta también, aleluya, y sigue cantando. No envidia ni se siente amenazado, sino que se jacta en la bondad de Dios. Si él crece, dice: Dios es bueno. Si ve a su hermano creciendo, dice: qué bueno es Dios. El cristiano está absorto en Dios. Ya no se acuerda cómo era su ombligo. Y de esa manera, absorto en Dios, es como es verdaderamente humilde. Porque esa es la esencia de la verdadera humildad. Estar absorto en Dios. Pero vamos adelante. Vamos a seguir viendo en esta mañana las marcas de una vida en el Espíritu. Por cierto, las cuales brillaban por su ausencia en medio de las congregaciones. Tras la fachada de religiosidad de los Gálatas, ellos están llenos de orgullo y de egoísmo. Están procurando no solo la gloria para sí, que ya lo vimos la semana pasada, llamar la atención y que se les elogie, granjearse una buena reputación. No solo eso, sino están compitiendo unos con otros, apoyándose en comparaciones odiosas, y eso lo vamos a ver. Y no solo eso, están tratándose con frialdad y con dureza. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. No vamos a avanzar según el orden del pasaje, por lo tanto voy a ir leyendo a medida que desarrollamos los puntos. Gálatas capítulo 6 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Así que, ¿estáis conmigo? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué está pasando ahí? Hasta ahí la lectura. Luego leeremos algún pasaje más. ¿Qué está pasando aquí? Leo de nuevo. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Lo que está pasando es que en este pervertido intento de destacarse, de brillar con luz propia, de buscar gloria, de establecer méritos personales, los gálatas se estaban comparando unos con otros y a partir de ese juicio presumían de sus logros y se aprobaban a sí mismos al compararse con los demás. Todo padre sabe que cuando su hijo que estudia le dice: papá, he sacado la segunda mejor nota de la clase,
el niño no ha sacado un 10. ¿Verdad? Ni un 9,75. Y tal vez tampoco un 9. Ni siquiera un 8,5. Cuando la nota es buena se dice directamente. Cuando la nota no es muy buena, que sepas que he sido de los mejores. Entonces todo padre debe decirle, bien, pero todavía no me has dicho nada. Ser de los mejores no es ser bueno. No necesariamente, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo los gálatas. Se sienten satisfechos al creerse mejores que fulano o que mengano. Siempre tenemos a mano a alguien al que podemos examinar y descubrir que es inferior que yo en algún área, en alguna cosa. Alguien que es más negligente o que no tiene el conocimiento que yo tengo o la experiencia. Alguien peor, en definitiva. Y eso me sirve de alguna manera, de manera perversa, pero me sirve para afirmarme a mí mismo. Los hermanos a veces pueden hacer esto. Sí, pero es que el hermano ha sacado, hijo, te tienes que pasar un 6,5, tú tienes que subir esa nota. Ya, pero el hermano ha sacado un 6. Pablo les dice, vamos a ver, que cada uno examine su propia conducta y sea la suya, sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción. Esa es la idea. Que cada uno examine su propia conducta y sea la suya, sin compararla con la de nadie más, la que le proporcione motivos de satisfacción. Júzgate a ti mismo, sin compararte con nadie más, y entonces podrás sentir satisfacción en lo que tú y nadie más eres o haces. Lo que eres y lo que haces, ponlo en la balanza de Dios. Y si allí dice 1 kilo, entonces di con tranquilidad, pesa 1 kilo. Y si dice 1,5 kilos, entonces di, pesa 1,5 kilos. Pero en la balanza de Dios. Es más, si pesa 1 kilo, podrás decir, bueno, pesa 1 kilo. Pero aún así no tendrás motivos de jactancia, por lo que hemos dicho hasta la saciedad en esta serie, que Dios es el que produce el querer y el hacer. Y si pesas 1 kilo, es porque el Señor ha obrado en ti y ha puesto peso en ti. El que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué tiene que no has recibido? Entonces, ¿por qué te glorías? Si lo has recibido. El que lo ha conquistado puede gloriarse. El que lo ha recibido, lo que puede hacer es dar gracias. Eso es de bien nacido. Pero si lo has recibido y luego te glorías, eso es una perversión inaceptable. ¿Tienes algo que no has recibido? Algo que tú dices, yo esto me lo he ganado yo por mi propio mérito, de forma independiente. ¿Tienes algo que no has recibido? Hasta el pulso en tus venas es un regalo. Hasta la respiración que respiras en el banco es un regalo. Entonces, no hay motivo para gloriarse. El Señor está diciendo que cada uno nos juzguemos delante del Señor sin compararnos. Cada uno debe asumir su propia responsabilidad. Eso es lo que significa que cada uno cargue su propia carga. Que cada uno asuma su responsabilidad. Porque en el día del juicio yo no podré estar delante del trono de Dios y decirle, Señor, hasta aquí he llegado, pero quiero hacerte notar que mi vida de oración está mucho más avanzada que la vida de oración de mi hermano. Y bueno, no contemos los éxitos ministeriales y algunos sacrificios más hará el carro, me dirá Dios. Ahora estamos hablando de ti, hijo. El turno le llegará a tu hermano cuando él deberá rendir cuentas de sí. Cada uno llevará su propia carga.
el peso de la responsabilidad no es transferible. Eso es lo que significa. Ahora estamos hablando de ti y no de tu hermano. Así que tú debes responder solamente por tu vida. Ahora, hermano, está clarísimo que la persona que se está comparando, midiéndose con otra, ha perdido de vista la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esta acción es una maniobra de autoafirmación. El fuerte que se siente fuerte sin serlo y por lo tanto se engaña a sí mismo porque en realidad no es nada, está comparándose y está realizando una obra de autoafirmación. Lo que está en el centro de su corazón no es la gracia. Ha perdido de vista la gracia. ¿Sabes lo que está en el centro de su corazón? El mérito. El mérito, y por eso se compara. Soy mejor que tú. Pero el débil también ha perdido de vista la gracia. El débil que se compara y se siente aplastado y siente que sale mal parado de la comparación, también está pensando en términos de mérito personal, ¿sí o no? Soy peor que tú. No está pensando en la gracia. Está pensando en mi conquista, en lo que yo soy, en lo que yo hago o yo dejo de hacer, en lo que yo he crecido o en lo que he dejado de crecer. Y tanto el débil como el fuerte, todos los que viven en esa competición comparándose, son tan orgullosos como el fariseo de la historia que contó Jesús. Recordáis, ¿no? Que en su oración se alababa a sí mismo, estaba encantadísimo de conocerse, al comparar su virtud con la del infeliz que oraba a su lado. Hermanos, la persona que anda en el Espíritu en poco tiene el aventajar a otros en virtud. No le preocupa que el puesto que ocupa en el supuesto ranking de los 10 más piadosos. ¿Existe ese ranking? Para algunas personas sí. Yo de esta iglesia seré el... Espero que no haya nadie así. Oh, qué feo es. Cómo apesta. Que el Señor nos libre. La persona del Espíritu ha sido librada por la gracia de Dios, por la acción de la gracia, por el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Ha sido librada del agobio de vivir centrado en sí mismo, mirando su propio mérito y comparándose con todo el mundo para ver si sale bien o mal parado. Lo que le interesa saber a la persona del Espíritu es qué opinión tiene Dios de él. ¿Qué piensa Dios de su progreso y de su caminar? ¿En qué medida su vida se está conformando al patrón de Dios? Su estándar es la Escritura. Cuando Él se compara con Cristo y con nadie más. Hermano, te lo digo a ti, me lo digo a mí, me lo digo a mí, te lo repito a ti. No te compares con otro. No mires de reojo la obra de tu hermano. No evalúes tu santidad sopesando la santidad de Él. Vive delante de Dios, corandeo, vive delante de Dios. Y que tu satisfacción no se base en el hecho de que le sacas ventaja a alguno, sino en el hecho de que estás creciendo en conformidad a la estatura de Cristo. ¿Tú estás viviendo con responsabilidad tu vida cristiana? No mires a los demás. Esa es la pregunta. ¿Tú estás viviendo con fidelidad? No mires a los demás. No compares tus hijos a los hijos de los otros. Es algo tonto y es algo inútil. ¿Y qué si tus hijos van delante y han crecido más en virtud? ¿Y qué si vienen a la iglesia? ¿Y qué si no vienen? ¿Eso te da menos, te da más?
No compares tu tiempo devocional y tu rato de oración. Oras mucho. Entonces, gloria a Dios. Hay mucha gracia derramada sobre tu corazón. No compares tu tiempo devocional con las devociones de otros. No compares tu conocimiento doctrinal o tu pericia para precisar teológicamente. Si conoces la palabra del Señor, entonces, gloria a Dios. ¿Pero eres bueno al ser mejor? No, ser mejor no significa ser bueno. Tú conoces la Escritura como debes conocerla. Estás siendo fiel y diligente en amar, apreciar, celebrar, leer, degustar, comer y esperar en la palabra de Dios. Estás siendo diligente porque esa es la pregunta. La pregunta no es si la conoces mejor que el que tienes sentado a tu lado. Esa no es la pregunta. No pongas frente a frente tus labores ministeriales con las de otro. Tu experiencia cristiana, las pruebas que has pasado. ¿Y qué? ¿Eso te da mérito? ¿Subes en el ranking? Ese comportamiento, hermanos, es tan orgulloso como infantil. No compitas, no compitas. Israel, no compitas. Iglesia del Señor, no compitas. Fija tus ojos en Cristo y sigue creciendo. Sigue siendo fiel al Señor. Y hermanos, como congregación debemos guardar nuestro corazón de jactarnos, midiéndonos con otras congregaciones. Ay, hermanos, qué peligro. Que el Señor nos guarde de sentirnos satisfechos de nosotros mismos por el hecho de haber progresado más que otras congregaciones, tal vez a nuestros ojos. ¿Y qué? Si nuestra iglesia es más sana doctrinalmente que una iglesia que no cree en la inspiración de la Escritura. ¿Qué decimos a eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y punto. ¿O es que tenemos algo de mérito? ¿Tenemos algo de mérito en eso? ¿Sabemos algo? ¿Hemos conocido algo que no venga directamente de Dios? ¿Hay algo de salud en nuestra congregación que no sea por el hecho de que el Señor no ha parado de hacernos favores? Es el favor de Dios, es su mano extendida, es su bondad para con nosotros. No hay ningún merecimiento, no hay ningún mérito. No puede haber jactancia. Y hermanos, cuidado, porque el Espíritu da gracia a los humildes, pero resiste, se retrae y se entristece cuando el ego se hincha y ocupa el centro. Y cuando una congregación se siente un pelín orgullosa de haber crecido en algo y se compara con otras congregaciones, contrista y ofende al Espíritu Santo de Dios. Lo que nos toca a nosotros hacer como congregación, hermano, es preguntarnos si nosotros estamos siendo fieles al Señor. Si somos lo que debemos ser, si hemos alcanzado la estatura que corresponde, teniendo en cuenta la gracia que el Señor nos ha concedido y nos sigue concediendo. Nosotros no somos buenos por ser mejores que otros. Nosotros no somos aprobados por haber crecido más que otros. O no podemos sentirnos satisfechos por llegar más lejos en ciertas cosas. Pero hermanos, tampoco somos malos por ser peores que otros. Hay otros que van delante de nosotros. Hay otros que han crecido más. Hay otros que son más sanos doctrinalmente o que tienen más conocimiento. Han llegado a cosas que todavía nosotros no hemos llegado, tal vez. Hay otros que el Señor les ha dado más influencia y les regala experiencias preciosas con su espíritu. Pero el Señor no nos manda a compararnos. Yo lo miro y ¿qué debo decir? Gloria a Dios. Dale más, Señor.
yo te alabe más y ellos te alaben más y todos te alabemos más. Para que sea notorio en nuestra ciudad y en las naciones todo lo que tú eres capaz de hacer con una iglesia que se rinde a ti. Bendícelos, Señor, bendícelos, para que sea conocido en la tierra tu nombre. Pero, Señor, a nosotros déjanos ser fieles. Déjanos ser lo que debemos ser. Déjanos alcanzar la estatura que tú has dispuesto para nosotros, para este momento, para este tiempo y en medio de nuestra generación. Dios no me manda a ser como ellos, Dios no nos manda a ser como ellos, Dios nos manda a ser fieles a nuestra vocación. Si tú reconoces en tu corazón en esta mañana que hay esta tendencia pecaminosa de compararte, de sentirte bueno por ser mejor que este, o de sentirte malo por ser peor que este, reconoce, hermano, para tu salud espiritual, que eso no es el Señor, es el ego, maniobrando en virtud de estar en el centro del escenario. Estás pensando en términos de mérito personal, no estás pensando en los términos del Evangelio, sino en los términos de algo que es carnal. Arrepiéntete, sal de ese ciclo y de ese engaño. Hermanos, si el orgullo no se mortifica en nuestros corazones, la vida espiritual va a ser gravemente estorbada. Ahora, hay algo más que los gálatas están haciendo. Están buscando gloria para sí, están comparándose unos a otros para afirmarse en términos de mérito personal. Cuando se enfatiza la obediencia a la observancia de la ley, y ese es el acento, y el evangelio se desplaza, eso es lo que ocurre en una iglesia. El otro día, al término del mensaje, alguien me decía que había escuchado o leído de una iglesia donde el pastor controlaba la vida de oración y los minutos que cada uno de los miembros oraba. Yo sé lo que va a pasar en una iglesia así. Tú también lo sabes, no hace falta saber mucho. Eso es un campo de batalla. Eso es una competición, eso es una iglesia, es una cancha. Es un agobio. Y si soy capaz de orar más que tú, pues por lo menos tendré un lugar. Pero si no, voy a ser el miserable de allí. ¿Me explico? Pero no solamente está pasando eso, sino que encima se están tratando con indiferencia y sobre todo, posiblemente, con dureza unos contra otros. Y ahora, mirad el versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Pasad de él. Dice, mira para otro lado. No le eches cuenta. ¿Qué dice? Restauradle. Ahora sí. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, ¿por qué Pablo les dice, si alguno fuere sorprendido en pecado, restaurarle? No paséis de él, restaurarle, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, con paciencia, con mansedumbre, con amabilidad. ¿Por qué Pablo les dice eso? Porque muy posiblemente en ese contexto al que caía en pecado lo machacaban. Esa es una de las cosas que pasan en una iglesia cuando el legalismo impera y reina en el corazón de los creyentes. Yo no quiero pecar, nunca. Pero si caigo en pecado, yo quiero caer en pecado en el contexto de una iglesia que saborea la gracia, no en una iglesia legalista, porque entonces
Cuando el legalismo se instala en el alma, hermanos, la endurece. Y la endurece hasta el punto de que si yo veo a mi hermano que avanza a trompicones y se queda estancado, puedo tener la entereza para decirle sin sentir ninguna incomodidad en mi conciencia: ¡tonto el último! Porque es una competición, recuerda. Donde el ego está procurando establecer su mérito, la tentación de machacar a los demás es muy grande. Porque es muy fácil dejarse llevar por un sentimiento de superioridad religiosa. Y tener entonces un espíritu frío y una actitud desconsiderada hacia los demás. Donde la gracia no está endulzando y enterneciendo el corazón de los creyentes, los impecables, y lo digo entre comillas, recogen piedras para apedrear a los pillados en infraganti. ¿Me explico? ¿Recuerda a aquellos fariseos y aquellos escribas cómo eran? No conocían la gracia de Dios. Y porque no conocían la gracia de Dios, cuando pillaban a alguien en pecado, ellos no querían restaurarle. Ellos querían mandarlos al infierno. Al fin y al cabo, uno menos en la cancha, ¿no? Estamos compitiendo. Sin embargo, donde se conoce la gracia no se machaca, sino que se restaura. Hermanos, debemos tener mucho cuidado en mirar a las personas desde arriba. Yo no puedo mirar a las personas desde arriba, salvo que vaya a recogerles del suelo. El creyente del Espíritu, la persona del Espíritu, es consciente de que si no fuera porque el Señor me ha hecho el favor de guardarme, es muy probablemente que ese sería yo. Lo único que me diferencia de la persona que ha caído en pecado es que el Señor me ha guardado. Y al saber esto, entonces yo puedo tener el discernimiento necesario para actuar con paciencia y con amabilidad. Eso no significa que hay que ignorar el pecado. Algunos confunden eso. Algunos piensan que el amor es mirar para otro lado, no echarle cuenta al pecado. No, eso no es amor, eso sigue siendo egoísmo. Lo que quieres es evitarte problemas. El pecado hay que confrontarlo. El pecado no hay que minimizarlo, sino darle su justo peso, que es mucho. Cuando uno minimiza el pecado, le hace un flaco favor a su hermano y ofende al Dios que es santo. Lo que significa, hermanos, es que yo no me puedo acercar a mi hermano como el juez del universo para soltar el mazo, el garrote sobre su cabeza. Yo no me puedo acercar para aplastar y descalificar, sino al que es sorprendido en pecado hay que restaurarle con humildad y amabilidad. Pensando en términos de que yo mismo mañana puedo estar en esa situación, porque la gracia me domina. Y cuando la gracia me domina, yo sé que no soy nada, que todo lo he recibido. Por eso está ahí ese versículo, el que piensa hacer algo no siendo nada. Porque esos que vapulean, arrinconan y ajustician y llevan al paredón a los caídos, se creen algo, no siendo nada, y se engañan a sí mismos. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Al que ha caído en pecado, ¿cuál es el versículo que está en medio? ¿Cuál? ¿Y después? ¿Y después?
Ahí estamos. No me acerco al hermano para pisarle el cuello, sino que pongo mi cuello sobre la carga que él lleva. ¿Me explico? La diferencia es abismal. No para sentenciar, pero sí para sobrellevar su carga. Hay ocasiones donde la persona no quiere llevar no quiere llevar el yugo, ningún yugo, no quiere arrepentirse y quiere permanecer en su pecado. A eso hay que apartarlos de la comunión. A eso hay que, según el apóstol Pablo, señalarles por causa del Señor. Pero aún al hacer eso, debemos mostrar misericordia. Aunque no queramos ni siquiera que su ropa nos toque, pero con el deseo sincero de que puedan arrepentirse y de que sean salvos. Pero a veces hay que ser duro. Hay que, como decía Pablo a Tito, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, para que sean sanos la congregación, para que haya salud en la congregación. Pero lo que el Señor nos dice entonces, en lugar de pasar de ellos, en lugar de machacarlo, en lugar de eso, acércate con humildad, con amabilidad y ayúdale a llevar el peso que les aplasta. Aquí no cada uno llevará su propia carga, aquí no. Antes habíamos leído cada uno llevará su propia carga. Espero haber explicado más o menos bien lo que significa. Delante del Señor cada uno es responsable por sí mismo. Pero ahora dice que debemos llevar las cargas de los otros. Y aquí está hablando de otra cosa diferente. No son versículos que se contradicen. Aquí lo que está diciendo es lo que ya he dicho. No debemos acercarnos para humillar, avergonzar, desnudar, exhibir, arrinconar y aplastar al hermano. Nos debemos acercar para restaurarle. Y ahí sí, no lo dejes solo. Mete tu cuello debajo del yugo y ayúdale a levantar el peso que le aplasta. Sé amable en el trato. La persona del Espíritu no ignora al que cae en tentación, tampoco minimiza el pecado, sino que se acerca al pecador en su pecado, pero no lo hace para herir, sino para curar. No lo hace para avergonzar, sino para restaurar. Viene con medicina, no con un garrote, no con un estoque. Eso es vivir por el Espíritu. Hermano, vigila tu corazón. ¿Reconoce a veces que tu corazón tiene la tentación de pasar del hermano? Cada uno en su casa y Dios es la de todo. Allá en su caso yo guarda de mi hermano. ¿Reconoce a veces que tienes la tendencia a lavarte las manos y decir, ¡buah! Pero eso no viene del Espíritu. ¿Siente a veces la tendencia de tu corazón de ajusticiar a personas? Yo la siento. Para mí sería un poco vergonzoso si pusieran en esa pantalla, en esta mañana, todo lo que se me pasó por la mente cuando vi a los hinchas de, ¿qué fue? El Atlético de Madrid y Deportivo, peleándose como salvajes en las calles. Me vinieron una serie de cosas que habría que hacerle a esas personas. No he cambiado de opinión en muchas de las cosas, pero conforme me venían a la mente y algunas hasta las pronuncié, yo sabía que había dimensiones de la gracia del Señor que estaba perdiendo de vista. Eso no significa que yo le haré el minuto de silencio al fallecido, porque personalmente no se lo haría.
¿Me explico? Bueno, no quiero entrar, ¿sí? Porque él también iba a dar muerte y a dar caza a otros, por el placer de dar muerte y dar caza a otros. Y yo me desmarco de esa violencia y de esa agresividad y de esa locura demoníaca. Y no honro. ¿Por qué me miráis con esa cara? ¿Tú has hecho un minuto de silencio por Goliat? Entonces, pero sí es verdad que mi corazón no estaba llorando por ello. Estaba con coraje. Sentía indignación. Pero me faltaba sentir compasión, llorar de todo corazón por ello. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese deseo de poner y azotar? Desde luego no viene del Cristo amante, humilde y manso. Nace de un corazón donde todavía hay demasiados restos de orgullo y soberbia impaciente. Hermano, ¿tú pisas o tú levantas? ¿Pisas o levantas? ¿O pasas? ¿Pisas, pasa o levantas? ¿Eres pronto para criticar, para censurar, para orillar? ¿O corres para aligerar el peso de tu hermano? ¿Sentencia o intercedes? ¿Anhelas la restauración definitiva o te divierte el hecho de confrontar el pecado? Hay gente que cuando hay una confrontación se frota las manos. Están esperando el día, más que el día de su boda. Hermano, ¿reconoce cierto regusto placentero cuando se arrincona al que ha caído? Cuando se va a señalar el pecado de alguien y tú sientes esa emoción pecaminosa y carnal y diabólica. Tú dices, sí, pero hermano, a veces es necesario. Jesús mismo les cortó el paso a los religiosos y les habló con dureza. Sí. Pero seguro que luego nos echó una risa con sus discípulos. ¿Te acuerdas la cara que pusieron? Ja, 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 no. Seguro que ese no es el Señor. Y a veces nosotros podemos ser un poco livianos, un poco frívolos. Y eso no viene de Dios. Estamos hablando de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La vida en el Espíritu es no, yo me voy a medir con Cristo y no me voy a comparar con otros. La vida en el Espíritu es decir, yo me voy a acercar a mi hermano, pero no me voy a acercar con un estoque, sino con un bálsamo, con una medicina. Pide, hermano, al Señor que abata ese orgullo que busca un fuerte aplauso, que abata ese orgullo que siempre mira de reojo a los demás para tener motivos de sacar pecho, que cuando alguien cae a su lado se muestra indiferente o se muestra duro, como si él estuviese libre de toda impureza, como si él fuese el principal ofendido. No busco honores. La gloria es para Dios. Dítelo a ti mismo. Esa es mi resolución. No busco gloria de los hombres. Como dijo Jesús, gloria de los hombres no recibo. A tu nombre, Señor, sea la gloria. Yo no establezco mi valía comparándome con nadie. Eso es pura tontería. Mi referencia es Cristo y estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Yo no soy mejor que mi hermano. Lo único que me separa, si yo no estoy en su situación de caído, es porque el Señor me ha hecho un favor. Él no es mi rival, no estamos en una cancha y no estamos compitiendo. Por eso yo no triunfo si llego antes que Él. Yo triunfo si llegamos los dos. Por eso no voy a pasar de Él, me voy a acercar y no me voy a acercar para darle la estocada final. Me voy a acercar para levantármelo y llevármelo a la meta. Algo más.
Ellos, los Gálatas, estaban llenos de orgullo y llenos de egoísmo. Mirad los versículos del 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué lo dice? Pues hermanos, está clarísimo. Porque hay personas, los Gálatas, todo el tiempo con la ley en su boca, en sus labios, pero su corazón está lejos. Mientras insisten en la circuncisión, días de reposo y toda esa serie de cosas, se están olvidando de la esencia de la ley, que es el amor. Seguimos leyendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, los Gálatas, al parecer, están cuidando a los pastores de la congregación, los que estaban sirviendo como maestros de la palabra. Lo importante es cortarse el prepucio. A los pastores que los parta un rayo. En el versículo 6 aparecen dos personas, ¿verdad? Ahora, quiero decir esto antes de avanzar. Eso, y lo digo en serio, no pasa en esta congregación. Damaris y yo, mi familia, a veces nos sentimos hasta un poco abrumados o cortados con vuestra preocupación y vuestro deseo de cuidarnos y mantenernos entre algodones. De verdad, lo sentimos así y con todo el corazón lo digo. Cierro el paréntesis. Pero no eran así. Dos personas aparecen en el versículo 6. ¿Quiénes son? El maestro y el discípulo, ¿no? El primero instruye, el segundo recibe la instrucción. ¿Cuál de ellos tiene necesidad? Así que hay dos personas en el versículo 6 y los dos tienen necesidad, ¿sí o no? Ambos tienen necesidades y ambos deben vivir mirando al otro. ¿En quién debe pensar el maestro? ¿En quién debe pensar el discípulo? El maestro debe enseñar con generosidad. El discípulo debe compartir sus recursos con generosidad también. Ninguno de los dos vive pensando en sí mismo. Ambos deben vivir en una dinámica de entregarse, de darse al otro, más allá de su nariz. Vivir en el Espíritu es vivir pensando en el otro. Querer recibir solamente no es vivir según Cristo. La ley del amor se vive en una dinámica de dar, de compartir, de darse generosamente. Vivir demandando es contrario al Espíritu de Dios. Hay quienes parecen hijos de la sanguijuela. Lo digo con respeto, lo digo porque en Proverbios 30:15 dice, la sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen dame, dame. Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian y una cuarta que nunca dice basta. La persona que se conduce bajo el liderazgo del Espíritu ha aprendido otra canción. Toma, toma. Toma, toma. Lo he dicho de manera que ha sonado un poco
Mi tono no estuvo bien regulado. Sí, salió el aire de una manera... Toma. Donde reina la gracia hay amor generoso, hermano. Donde la gracia se menosprecia hay canibalismo. Pablo le dice a los Gálatas, mira qué versículo, pero si os mordéis y os coméis uno a otro, mirad que no acabéis unos con otros, os vais a consumir, estáis locos. Pero hermano, ¿hay una manera más cruda de definir la vida ombligocéntrica? Hay personas para las que el mundo acaba donde termina su nariz. Ya está. Más allá de su nariz es un territorio desconocido. Si para adelantar su negocio tienen que boicotear el tuyo, no lo dudes, lo van a hacer. Tal vez tengan una ligera molestia en su conciencia, pero lo van a hacer al final. Si para sostener su vida tienen que cocinarte a fuego lento, te van a cocinar y van a devorar tus carnes. Ahora quiero que veáis algo más. Disculpad si tomo algunos minutos más, pero es importante que cerremos bien. Mira el contraste entre los falsos maestros. ¿Sabes? Los maestros, en primer lugar, estaban enseñando lo que enseñaban y su propósito era buscar gloria, pero había algo más que los movía. Está en el versículo 12, lo hemos leído ahora mismo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos a que os circuncidéis solamente para... ¿Cuál era el propósito? No padecer persecución. Exacto. Un motivo egocéntrico, egoísta. Es decir, evitar problemas. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Quieren eludir cualquier situación que les complique la vida. Lo que están buscando no solo es gloria, buscan que su vida avance plácida, tranquila, sin sobresaltos. Lo que están buscando es su propio bienestar. Y para eso están dispuestos a limarle todas las aristas al mensaje, a tunear el Evangelio para que no ofenda a nadie. Maniobran de manera que no se compliquen la vida. No procuran en realidad hacerle bien a sus oyentes, procuran asegurarse el bien para ellos mismos. Y eso es carne, eso es egoísmo descarado. Sin embargo, considera Pablo, yo no sé lo que significa bien el versículo 17. En adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé exactamente. Tal vez algunos dicen que significa, mira, no me deis más dolores de cabeza que ya tengo demasiada herida. Puede ser. Espero que con esta carta se resuelva el asunto, que ya está bien. Puede ser que signifique eso. O tal vez Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, haciéndoles ver con eso que Él es un verdadero apóstol del Señor. Esto requeriría una explicación un poco más larga, pero me la salto. Pero hermano, aquí lo que está claro es que Pablo tiene una colección de cicatrices en su cuerpo. Y cada una de ellas da testimonio irrefutable de que Pablo no ha colocado su propia comodidad en la lista de sus prioridades. Pablo no quiere problemas, igual que tú, igual que los falsos maestros. Nadie quiere problemas si está en su juicio. Pero Pablo quiere la gloria de Cristo y el bienestar del pueblo de Dios. Y si para alcanzarlo tiene que soportar afrentas, padecimientos, etcétera, etcétera, lo va a hacer. Porque Pablo no vive para sí. Pablo no es un caníbal. Pablo no se acerca a los Gálatas, ni a los efesios, ni a nadie para ver qué saca de ellos, sino para entregarse y para buscar su propio bien. En azotes sin número, en cárcel, un experto. En peligros de muerte muchas veces. 5 veces azotado, 40 veces menos uno. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. En camino. En peligro de río. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el campo. En el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Trabajo y fatiga. Desvelos, hambre, sed, ayuno, frío. Desnudez. La preocupación que se agolpa por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿Yo no enfermo? Acumula rechazos, heridas, traiciones y fatigas.
y las va a seguir acumulando si Dios le concede tiempo. Porque Él no está pensando en sí mismo. Pablo no busca problemas, pero cuando hay que atravesarlos, los atraviesa. Porque a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esas son las palabras contrarias a un caníbal. Un caníbal te quiere comer, no te quiere dar. Pero un deudor se ve en la responsabilidad de darte. Y Pablo encara el lunes y el martes y el miércoles como un deudor. Y hermanos, esa es la manera de vivir en el Espíritu. La persona del Espíritu vive como un deudor, no como alguien que los demás tienen que estar dándole. ¿Qué es mejor? Hermano, una cosa, ¿qué es mejor? ¿Recibir una ayuda económica del gobierno o trabajar y aportar para la seguridad social? Trabajar y aportar para la seguridad social. Yo sé que hay personas que queriendo trabajar queriendo tener un empleo remunerado, no están encontrando puertas abiertas en el mercado laboral. Eso me consta. Hay personas desempleadas por largo tiempo, pero espero que no estén parados. Hay algunos que reciben ayudas del gobierno. ¿Y qué estás dando? ¿Te hago una sugerencia? Si no encuentras trabajo, sé parte de un voluntariado. Por ejemplo, es mejor dar que recibir. ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad, de verdad, de verdad? ¿Es mejor trabajar para que haya fondos en las arcas públicas que recibir de esos fondos? ¿Es verdad? Sí. Pues mira, hacen falta voluntarios para enseñar español a los extranjeros. Esto lo he tomado de internet. Hacen falta voluntarios sociales para acompañar a personas mayores. Se están buscando voluntarios para apoyar en el área informática. Se están buscando voluntarios para limpiar. Se están buscando voluntarios para acompañar a niños en hospitales. Se están buscando voluntarios para campañas de sensibilización en colegios, institutos y universidades para el tema de enfermedades mentales. Se están buscando voluntarios para diferentes tareas en beneficio de personas sordas y ciegas. Es mejor dar que recibir. Así que tenemos que darle muerte a esa sanguijuela insaciable que solo dice dame, dame. Y entregarnos a la buena vida. ¿Qué es la buena vida? Dar. Dar. No vivir con la ayuda y pasarme el día jugando a la Play. Dar la buena vida. Nadie se burla de Dios. Y estamos llegando al final. Eso es lo que Pablo dice en este contexto. Que nadie se burla de Dios. Si tú siembras para tu ombligo, si yo me mimo y tú vives con esa idea de mimarte, lo que tendrás al final es ruina. Pero si tú vives para entregarte, para trabajar, para repartir, repartió, dio a los pobres. Dice el Salmo, su justicia permanece para siempre. Si tú vives de esa manera, del Espíritu, segarás vida eterna. Si tú vives para que te mimen y para mimarte a ti mismo, vivirás lo suficiente para ver tu ruina. Pero si tú vives entregándote, entonces será Dios el que te mime y el que te consuele. Así que, mientras tengamos oportunidad, esa palabra es kairos, mientras tengamos ocasión, mientras tengamos tiempo en el sentido de un tiempo favorable, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, a veces no se puede. Hay veces donde no se tiene ocasión. Tenemos 24 horas solo. No podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer o lo que podríamos o lo que se podría hacer. No podemos decir sí a todas las cosas porque solo tenemos 24 horas y tenemos unos recursos limitados. Pero hermanos, tenemos 24 horas y tenemos algunos recursos. Soy solo uno. Esta frase la encontré escrita hace muchos años en el despacho pastoral del pastor Antonio Gómez. Soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero sí puedo hacer algo. Y no dejaré que lo que no puedo hacer interfiera en lo que sí puedo hacer.
Eso, hermanos, es andar en el Espíritu. Así se vive. Y el que así vive, la ley no tiene nada que decirle en su contra. Porque el que así vive, cumple toda la ley. En ese sentido, el pastor Antonio Gómez es un ejemplo y una inspiración. No solo para mí, sino para todos nosotros. Y aunque se sienta un pelín incómodo, hermano, permítame solo este pensamiento. Siempre maquinando, ¿no? Cuando no te llama, te escribe una notita. Y si no, te regala un librito o una revista. O se presenta de repente para compartirte algún poema. O recordarte la estrofa de algún himno antiguo. Siempre maquinando. Y si no, una piedra con algo escrito. Pero el asunto no es la piedra o el librito o la revista, eso ya lo sabemos, ¿no? Que también tiene su valor. Sino ese espíritu, esa inclinación. Mis padres, por ejemplo, son también un ejemplo enorme a seguir. Siempre pensando en alguien, siempre. Siempre con la cabeza llena de nombres. Pero no son lo único, en esta congregación tenemos muy buenos ejemplos. En serio, hermano. Muchos de vosotros sois ejemplos. Gente que siempre maquina. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo aportar? ¿A quién le voy a hacer un bien? ¿Y sabéis lo que estáis haciendo? Lo que Pablo le dijo a Timoteo, acumulando para vosotros tesoro, el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que podáis echar mano de lo que en verdad es vida. 1 Timoteo 6:19, en la versión de las Américas. Terminamos y pido que el grupo de alabanza, por favor, se ponga en su lugar, porque quiero que terminemos cantando una canción. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. La gloria es para Dios, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. No buscaré el aplauso, viviré ofreciéndolo. No establezco mi valía al compararme con los demás. Eso es una tontería. Dios es el que me juzga. Me mediré con Cristo. Evaluaré mi vida a la luz de sus demandas. Y si observo algún adelanto en mí, elevaré a Él mi alabanza. Daré gracias a quien ha puesto en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. No soy mejor que mi hermano. Él no es mi rival. No estamos compitiendo. No triunfo si llego antes que Él, sino si llego con Él. No le ignoraré, no le machacaré, me acercaré para restaurarle con paciencia y amabilidad. La vida bajo el Espíritu es servicio, es dar, es sacrificio para el bien del otro. No estaré pensando en lo que otros me deben y debieran estar haciendo por mí. Viviré satisfaciendo necesidades. Ese es un tipo de vida que solo se puede vivir si uno ha nacido de Dios. Y si tú estás aquí y estás diciendo, oh, qué bonito suena eso, pero yo soy una basura. Yo soy una persona egoísta y orgullosa. Y si te sientes retratado, mira, ninguno de nosotros dice, guau, yo eso todos los días. No, cada uno de nosotros tenemos todavía tantas carencias. Pero si tú estás aquí y tú dices, ese es el tipo de vida que yo quiero vivir y que yo no puedo vivir por mí mismo. Yo necesito que me salven de mi egoísmo. Yo necesito que me salven de mi orgullo. Yo necesito que me salven de mi pecado y de mi miseria. Acércate impotente al Señor en esta mañana y dile, Señor, reconozco que soy pecador, que vivo para mí mismo. Y sálvame, regálame tu perdón, regálame tu justicia y ven a mi vida por tu Espíritu
y vivifícame para vivir como Dios manda. Mientras yo hablo, empieza a clamar al Señor y empieza a orar. Y mientras cantamos esta canción, clama de todo corazón a tu Dios. Vamos a cantar. Si quieres quedarte sentado, quédate sentado. Si prefieres arrodillarte, arrodíllate. Si prefieres levantarte ministerial.